Hola familia, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo esté el vídeo. Bueno, lo primero de todo, después de una semana de no poder subir ningún vídeo por una pequeña sanción por decir algo que se ve que está mal visto en el canal de YouTube, pues estoy otra vez con vosotros y me voy a tener a mi campo. Así que vamos a hablar el día de hoy de la longevidad y voy a hacer una introducción importante para hacer un marco conceptual de qué es lo que se va a tratar el sábado en el curso de longevidad y medicina china. El vídeo de hoy va a ser dar conocimiento general para que los alumnos que estéis inscritos pues ya tengáis algo adelantado. Y los que no estáis inscritos porque no os interesa el tema o no podéis, daros una información que quizás os pueda ayudar a entender muchos procesos patológicos que vamos a tener la mayoría de nosotros, o creo que el 100%, si llegamos a superar aproximadamente los 50 años de edad. Entonces, este curso para mí es muy importante porque está orientado, la palabra longevidad quizás no define correctamente el curso, porque no es que queramos ser inmortales ni vivir 120 años. Sin embargo, cuando vamos envejeciendo, vamos a decir que el envejecer es el factor determinante de la aparición de casi todas las enfermedades que vamos a tener a partir de cierta edad. Todos. Unos tendremos problemas más relacionados con el aparato vascular, otros con el sistema respiratorio, otros con el aparato digestivo. Bueno, todos de alguna manera vamos a ir sufriendo un deterioro. Y lo que vamos a intentar es analizar desde la medicina china y desde la gerontología moderna, ver qué está sucediendo en el cuerpo cuando vamos envejeciendo, tanto a nivel bioenergético como también a nivel fisiológico, ¿no? Entonces yo voy a intentar hablar de diferentes puntos eh, que abordan toda esta problemática, que es, la verdad, compleja, pero que sin embargo al final se puede ir entendiendo bajo un patrón general. Lo importante, por lo tanto, de este curso va a ser, por un lado, entender todos estos modelos de envejecimiento y luego poder ayudar en la herbolaria tradicional china y qué puntos de acupuntura van a poder ayudarnos, ¿no?, en este proceso llamado envejecimiento, que hoy en día se está intentando catalogar el envejecimiento como una enfermedad. Es decir, igual que está la diabetes, pues existiría la enfermedad asociada al envejecimiento, o estar viejo sería una enfermedad. Yo no estoy ni a favor ni en contra de estos enfoques patológicos, ¿no?, de hacer del envejecimiento una enfermedad. Pero sí que es verdad que el hecho de envejecer va a ir provocando la aparición de muchas enfermedades que no son normales en, en la juventud, ¿no? Ustedes dirán, bueno, vamos a ver, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? El cáncer. El cáncer es una enfermedad que está muy, muy vinculada a la vejez. Por desgracia, cuando más mayores somos, más probabilidades vamos a tener de acumular daño en el ADN, y esto de alguna manera más nos puede acercar a que suframos de este tipo de patologías. Bueno, alguno de vosotros me puede preguntar, pero también existe cáncer en los jóvenes. Efectivamente. ¿Por qué se trata de mutaciones, no? Entonces, a veces, por desgracia, hay gente joven que hereda ya una mutación o se expone a algún agente mutágeno muy grave, muy, muy fuerte, que también puede sufrir esta enfermedad. Pero, sin embargo, lo común es que nosotros, al cabo de mucho tiempo, vayamos acumulando golpes, ataques al ADN. Y estos ataques, de forma aleatoria,
pueden ir afectando a diferentes genes que codifican diferentes proteínas, ¿no? Y estas proteínas, algunas de ellas, son fundamentales para mantener la homeostasis entre la división celular y el freno celular, ¿no? Y bueno, por desgracia, cuando vamos acumulando muchos años en nuestra vida, pues también vamos acumulando muchos trastornos asociados a estas mutaciones. Hay genes que también reparan estas mutaciones, pero tenemos que entender que estos genes también, por la edad, van empezando también a acumular mutaciones posiblemente. Y también, pues el aparato, la maquinaria de reparación, pues como cualquier máquina, también se va agotando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que la medicina china nunca nos pudo hablar, evidentemente, nunca nos pudo hablar de genes, porque los genes son moléculas que están empaquetadas dentro de los cromosomas. Los cromosomas son proteínas, son estructuras moleculares que tienen proteínas, pero ellos están compuestos por ácidos nucleicos. Y estos cromosomas están dentro del núcleo celular. Y el núcleo celular está dentro de la célula. Y nuestros ancestros nunca pudieron observar, evidentemente, la existencia de la célula, ¿no? Como tal, como organismo vivo independiente. Sin embargo, ellos desarrollaron una teoría. Ellos dicen, o la medicina china, hemos aprendido que nosotros heredamos una esencia, ¿no? Una esencia postnatal y otra prenatal, un yin, ¿no? Prenatal y uno postnatal. El prenatal sería esa esencia que heredamos de nuestros padres, que se manifiesta en un yin, ¿no? Ese yin está bien representado, evidentemente, por la célula, es el líquido, esa esencia, ¿no? Es el líquido especial que el hombre tiene, que es el semen, y que esa esencia es depositada en la mujer, en el Chong en el útero, para que se genere, de alguna manera, un nuevo organismo, ¿no? Vosotros tenéis que pensar que evidentemente en los ancestros ellos nunca pudieron observar que la mujer pues también tenía otra célula haploide fundamental que es el óvulo. Sin embargo, el hombre lo que sí que inyectaba en la mujer era ese líquido espermático, ese líquido blanco, esa esencia que transfería esa potencialidad, ¿no? Reproductora. Bueno, evidentemente estas cosas son históricas, ¿no? Nosotros hoy sabemos que sin el óvulo no va a haber organismo ni sin el espermatozoide, ¿no? Es una necesidad yin-yang. Entonces, nosotros heredamos ese yin. Hoy sabemos que ese yin está representado por ese ADN, ¿no? Por esos cromosomas, ¿no? Que heredamos, ¿no? De nuestros padres. Por eso es ancestral, ¿no? Porque nuestros padres también los han heredado ancestros, ¿no? Anteriores a ellos, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, bueno, y así hasta Luca, ¿no? Entonces, cuando nosotros heredamos, ¿no? Este yin se tiene que manifestar. Esa manifestación se hace a través del Chuanqi. Y aquí, a partir de aquí, a través de la teoría de la embriogénesis, se va a ir formando el cuerpo, ¿no? Y a partir de aquí, nosotros heredamos también la capacidad de vida. Es decir, nosotros tenemos que saber que tenemos unas células embrionarias y otras células somáticas. Las células embrionarias, eh, lo que luego se van a transformar, bueno, no se transforman, son células madre, ¿no? Al principio es pluripotente, luego, bueno, primero es totipotente, luego pluripotente y luego ya van a ser troncales, se van a ir diferenciando, ¿no? A lo largo de esas divisiones en diferentes tejidos. Bueno, estas células madre, somáticas ya, vamos a llamarlas ya no embrionarias, eh, disponen de un indicador de división, es decir, como si dijéramos un reloj biológico. Estas células forman células somáticas. Células somáticas ya no son madre, ¿no? Ya están bien diferenciadas. Y tienen otro reloj biológico. ¿Qué quiere decir? Que nuestras células se van agotando, se van dividiendo, ¿no? Pero no tienen una división, una eterna división, porque
son finitas y van agotando una sustancia. Esa sustancia es el telómero, ¿no? Ese telómero es lo que protege al cromosoma para que no mute en cada división. Entonces, cada vez que la célula se divide, vamos perdiendo telómero. Y el telómero llega a un momento donde ya no queda telómero y entonces la célula entra en senescencia, deja de dividirse y entonces pasa a estar en un estado de letargo, ¿no? Aquí hay varios problemas que voy a tener que explicar en el curso, ¿no? Para que ustedes entiendan la senescencia celular asociada a la vejez, también asociada al acortamiento de los telómeros. Ahora bien, los telómeros también tienen, bueno, los telómeros no, sino los cromosomas generan una proteína que es la telomerasa. La telomerasa, de alguna manera, protege a los telómeros y ayuda a que no se acorten de una forma tan rápida. La telomerasa está activa sobre todo en el nacimiento, pero luego va desactivándose. Hay ciertas partes del cuerpo o ciertas células que ya no la activan. Sin embargo, nosotros sabemos que hay ciertas plantas que ayudan al estímulo de la telomerasa y con ello a la protección del telómero. Con lo cual, lo que ayudamos al organismo es a desgastar lo mínimo posible el agotamiento telomérico. Esto sería nutrir la esencia, ¿no? Y de alguna manera también hay puntos de acupuntura que se asocian con la telomerasa, ¿no? No tanto con el telómero, sino con la telomerasa. Bueno, como hemos dicho, estas células importantes, sobre todo para la longevidad, tienen también que ver con las células madre. Las células madre, sobre todo las somáticas, se van agotando y vamos perdiendo células madre y evidentemente esto va haciendo que no nos regeneremos. Bueno, sabemos que hay plantas que ayudan al mantenimiento de las células madre e incluso ayudan a movilizar las células madre, a que vayan a tejidos que necesitan regeneración. Bueno, esto es muy interesante porque yo os voy a enseñar qué plantas pueden estimular las células madre y qué plantas pueden ayudarnos a la migración de células madre a los tejidos que se necesita. También hay una parte importante que la acupuntura puede ayudar a las terapias de regeneración celular, a los médicos que utilizan plasma rico en plaquetas, por ejemplo, también actúan sobre factores de crecimiento. Y esto es muy interesante porque ayuda, ¿no? Se puede haber una interacción entre la medicina regenerativa y la acupuntura, como demostraré en el curso, y la herbolaria, ¿no? Y bueno, para mí, ustedes entiendan esto es importante porque no estoy hablando de hacernos inmortales, estoy hablando de muchas patologías que se van a asociar precisamente a esto. El Alzheimer, las deficiencias cognitivas, las demencias vasculares, la arteriosclerosis, la diabetes, la obesidad, muchas patologías que van a ir acumulando y acumulando, senescencia, agotamiento y por supuesto el cáncer, ¿no? Y entender esto nos ayuda a entender un montón de enfermedades e incluso plantear tratamientos afines a ellas, ¿no? Pues es realmente interesante. Bueno, voy a hacer una introducción a los temas importantes. Este tratado, ¿vale? Se llama Yang Shen Xiao Dao, que es el tratado que es el método para alimentar la vida. Vosotros tenéis que saber que antiguamente uno de los objetivos de los emperadores era alcanzar la inmortalidad. Entonces muchos médicos desarrollaron este método, ¿no? Para nutrir la vida, ¿no? De hecho, mataron a los emperadores, la mayoría de ellos, usando cinabrio, ¿no? Usando mercurio, pastillas de mercurio, ¿no? Para generar la longevidad, ¿no? Se cargaron a los pobres emperadores. De hecho, hay una película muy buena que es El primer emperador, ¿no? El emperador amarillo, donde al final acaba loco perdido hablándole, ¿no? A las montañas, porque el pobre ya tenía un trastorno, una demencia inducida por mercurio brutal y de hecho lo mataron, ¿no? Con las cápsulas de mercurio, imaginaros, ¿no? Pero bueno, siempre a lo largo de la vida, en todas
en toda la historia, ¿no?, de la humanidad siempre se ha buscado la inmortalidad, la quinta esencia, ¿no? Con sobre todo la farmacia esotérica, ¿no? La alquimia, esa piedra filosofal, ¿no? Convertir la tierra en oro y convertir y hacernos longevos, ¿no? Inmortales. Yo, todo eso es muy bonito, lo explico en el libro. Aquí tenemos, sobre todo hago una introducción, en el software hay un capítulo 41 creo que es, dedicado a Fen Lung. Fen Lung, perdón, se me ha ido la cabeza. Es que justo acabo de publicar el tratado del Fen Lung, que es el tratado sobre el viento. Lo acabo de publicar hoy, ahora mismo estaba trabajando en ello y justo estaba haciendo una revisión del capítulo 41 del Feng Shui. Lo que quería decir es que en el Shui, en el capítulo 1, sobre la velar celestial de tiempos inmemoriales, ¿no? El emperador tiene unas palabras bastante interesantes con Kipo, el emperador Juan Din, y pues bueno, el emperador tiene varias inquietudes, ¿no? La primera es que no se explica, ¿no?, por qué en tiempos antiguos la gente podía vivir 120 años y en los tiempos actuales pues morían muy pronto. Estamos hablando de unas preguntas que se supone que se hicieron allá por el siglo 400 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Que en aquellos entonces ya hablaban de los antiguos, no quiero pensar hoy cómo estamos, ¿no? Sin embargo, la esperanza de vida actual es muy superior a la esperanza de vida de nuestros ancestros. De hecho, por ejemplo, en Roma, la esperanza de vida era de 25 años. 25 o 30 años en Roma. Lo digo porque Roma tampoco está tan lejos. Eh, y, por ejemplo, los emperadores, si tú sumas todos los emperadores que hubieron en las dos últimas dinastías, te das cuenta que el promedio de vida no alcanzaba los 18 y 19 años. Es decir, que realmente la palmaban todos bastante rápido. ¿Por qué? Bueno, lo analizamos en el curso y bueno, y en el libro, porque bueno, también os quiero decir que esto que estoy enseñando es un libro. Es un libro que he escrito de casi 500 páginas sobre el método para alimentar la vida. Los que vengan al curso van a tener toda la parte de este libro para entender toda la temática que tratamos, evidentemente. ¿Ok? Bueno, interesante. Hay una parte que se llama los secretos imperiales y el resumen de los secretos imperiales es lo que hoy se ha puesto de moda con las dietas, el ejercicio. Y bueno, es muy curioso, ¿no?, que el emperador, aquí ya es otro emperador, es Kim, está ahí hablándonos de, esto es en el siglo 1400, en el año 1400 y algo, ¿no? Ya no es tan antiguo, pero ya nos habla de prácticas sanas de vida, ¿no? Bueno, como curiosidad. Eh, lo más importante es empezar a entender el envejecimiento y lo que quiero hoy es daros una introducción a lo que vamos a tratar. Lo primero que vamos a tratar es bueno, lo primero, pero no porque sea lo más importante, ¿eh? Lo primero porque, bueno, pues a la hora de ir haciendo mi trabajo he ido seleccionando diferentes capítulos. Hablaremos de el yin, ¿vale? Y cómo el yin se asocia a la telomerasa, al telómero, mejor dicho, y cómo podemos proteger nuestros telómeros para que no se acorten antes de tiempo. ¿Qué plantas nos pueden ayudar a ello? ¿Y qué puntos de acupuntura nos pueden ayudar a ello? Esto es muy importante. Luego hablaremos de las sirtuinas, ¿vale? Las sirtuinas son unas moléculas, son unas proteínas que nos ayudan a protegernos del desgaste metabólico. Son proteínas que nos ayudan a proteger la célula. Es como una especie de wei chi celular que nos ayuda a revertir o a controlar el estrés oxidativo, nos ayuda a reparar el ADN y también nos ayuda a quemar grasas. Pero bueno, esto es muy interesante. Entonces, ¿qué puntos de acupuntura pueden actuar sobre las sirtuinas? ¿O qué puntos o qué hierbas pueden ayudarnos también a este fin, ¿no? Antes de eso,
No, después, viene después. Entonces este capítulo es muy, muy interesante. A mí la verdad que hay varias plantas como el Frutos corni, el ginkgo biloba, el Epimedium, el Poligonium, el Hipericum perforatum, ¿no? El famoso Hipericum, la curcuma, plantas que todos conocéis, bueno, algunas sí, otras no, que son muy útiles y que vamos a poder utilizar en nuestra clínica de una forma bastante sencilla. Bueno, otra parte importante para que conozcamos el envejecimiento son las vías de detección de energía. Aquí, esto que os voy a explicar ahora, para que lo entendáis básicamente, hay unas vías de detección de energía, emetor, y otras AMPK. Unas serían yin, otras serían yang. Estas vías para activar el metabolismo celular, tanto la yin como la yang, son necesarias, unas más anabólicas, la otra más catabólica. Entonces, una yin, una yang. Entonces, yo os explico cómo funcionan desde la bioenergética. El problema que tenemos es que por nuestra vida, por nuestros hábitos, por nuestra alimentación, por nuestro poco ejercicio, por muchísimas cosas, estimulamos más una vía que la otra y entonces provocamos una descompensación entre las vías de señalización energética emisor a MPK. Una yin, una yang. Se produce un desequilibrio, un estímulo continuo del yin y una bajada permanente del yang. Entonces vamos a provocar un desbalance. Y esto lo explico en este capítulo y explico que hierbas pueden compensar las vías emetor y las AMPK, o más concretamente el estímulo de las AMPK para compensar, y os explico cómo poder también hacerlo con la conducta, más ejercicio, tipo de comida, y luego, por supuesto, qué plantas y qué puntos de acupuntura van a poder ayudarnos con esto, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante que esto. Yo cuando estudié anatomía patológica en mi formación bueno, en anatomía patológica y citología, sobre todo en análisis citogenético, es muy interesante, ¿no?, encontrar todos estos mecanismos biomoleculares, aunque evidentemente esto que yo estudié no se asocia a la medicina china, pero yo enseguida encuentro esos puntos de unión y evidentemente toda la base científica que hay dentro vamos a decir, toda esa información que las plantas pueden aportar a todo esto. Y creo que eso es fundamental. Bueno, pues este capítulo para mí no tiene desperdicio. Luego hay otro capítulo que, claro, no tiene desperdicio tampoco, pero es ya, yo creo que común. Hoy sabemos que el acúmulo de radicales libres, pues bueno, van a ayudar. Es como la basura, ¿no? Para que me entendáis. Cuanto más basura vamos acumulando, pues peor va a funcionar la biología molecular intra y extracelular, ¿no? Entonces, entender cómo el cuerpo se va intoxicando de basura es muy importante. Aquí os enseño una parte, bueno, aquí eh, enseño varias cosas, pero hay una cosa, a ver, un segundo. Um, ¿Cómo podemos ver la cantidad, ¿no?, de basura que tenemos? Entonces os explico una técnica que he desarrollado en el Instituto Internacional de Acupuntura Científica, que es el análisis cualitativo sistémico de los patrones en medicina china. Aquí explico un poquito a los alumnos, a través de la coagulación de la sangre, cómo vamos a ver que se van provocando masas de fibrina soluble. Y estas masas de fibrina soluble nos enseña al microscopio. ¿Cómo vamos? Un microscopio óptico, no hace falta un microscopio caro ni nada. ¿Cuántos radicales libres vamos acumulando? Es decir, ¿cuánto está sucio nuestro sistema endógeno? Esto es importante y también lo explico en la clase porque también vemos que plantas van a poder limpiar todos esos desperdicios y a partir de esa limpieza de esos desperdicios, pues evidentemente evitaremos la probabilidad de mutaciones asociadas a especies reactivas de oxígeno. Ahí tenemos que entender cómo funciona la mitocondria,
las mutaciones mitocondriales la mitocondria tiene 13 genes y por desgracia están muy cerca de una bomba de radicales libres. Entonces, el daño mitocondrial es muy común en las especies reactivas de oxígeno, hacen mucho daño a las mitocondrias. Tenemos que entender cómo las mitocondrias también se lesionan y entender que cuanto menos de esto tengamos, mejor para nuestro cuerpo y para nuestra salud. Bueno, entonces este capítulo, mirar cuántas hierbas, ¿no?, tenemos para eliminar radicales libres. También puntos de acupuntura. Luego, el daño al ADN. Hay que entender cómo el ADN se puede lesionar, ¿no? Por daño a las bases, adenina, guanina, citosina y tiamina, o daño a las proteínas como las histionas, o daño a los enlaces, o daño a las cadenas, ¿no? Tampoco hace falta saber esto, pero entender cómo se afecta el yin, porque este libro, a punto de estornudar y no me sale. Este libro es muy interesante, pero hay una parte aquí que no puedo poner porque es otro libro, es de la aguja al gen. Yo quiero que sepáis que el ADN, nosotros tenemos los vasos maravillosos, tenemos el I Ching y tenemos la codificación del código genético en versión I Ching, y también podemos provocar estímulos epigenéticos para modular expresión génicas. Y bueno, eso aquí lo explico, evidentemente no lo puedo profundizar porque eso es otro curso, otra historia, pero es muy interesante que entendamos esto. La acupuntura puede reparar el genoma, por ejemplo, actuando sobre el P53, que es una proteína de un gen que es una máquina reparadora. ¿Qué puntos pueden ayudar a la expresión de ese gen? Bueno, de todo esto lo hago evidentemente consultando papers. Capítulo 9, os voy a hablar de la senescencia celular. La senescencia celular os la explico con dos palabras. Mirad, una célula, cuando tiene un problema o se hace vieja, tiene dos opciones. O el suicidio, que es la apoptosis, es muy interesante entender la apoptosis, o la senescencia celular. Bien, la senescencia celular es cuando la célula deja ya de dividirse, pero ya no hace nada. Genera un fenotipo proinflamatorio, SAP, y esto es un verdadero problema. Entonces, cuando más células senescentes tengamos, más envejecemos. Ahora, más envejecemos y más probabilidades vamos a tener de generar enfermedades asociadas a la inflamación crónica. Este capítulo es para mí impresionante. Me encantó hacerlo. Hablo de las plantas. Luego hablo de la teoría del envejecimiento asociada al debilitamiento del sistema inmunológico. Entonces os hablo de cómo se agota el sistema inmunológico, cómo los virus van a provocar una descompensación inmunológica en las células T, en las CD8 sobre todo, asociado, por ejemplo, a infecciones crónicas como el citomegalovirus. Bueno, esto es un capítulo. Cuando más mayores somos, nuestro sistema inmunológico se va haciendo más deficiente. Y esto va a ser causa de muchísimas complicaciones asociadas a la vejez. Por eso mucha gente muere por infecciones cuando somos mayores. Mirad, ahora todo lo hemos visto en el COVID. Hemos visto que muchas personas mayores han fallecido precisamente porque su sistema inmunológico no ha podido responder de forma adecuada, posiblemente por el secuestro, ¿no?, de células T asociadas, pues a nosotros llamamos células T de memoria, que se han quedado, vamos a decir, jubiladas, pero no se han eliminado y están ahí ocupando un espacio defensivo y el presupuesto económico no da para mantener a tantas células. Y entonces resulta que cuando más mayores somos tenemos un ejército muy debilitado. Y bueno, esto es entender lo importante y qué puntos y qué plantas nos pueden ayudar, ¿no?
la verdad que muy interesante. Capítulo 12, ahí os voy a hablar profundamente de las células madre y ya, os lo explico al principio, y cómo funcionan las células madre de la línea células madre embriológicas y células madre troncales, ¿no? Y bueno, explicar un poco qué diferencias hay entre unas y otras y cómo también deciros que de alguna manera nosotros somos inmortales desde la célula madre embriológica y somos mortales desde la célula madre troncal. Pero Yamanaka hizo algo maravilloso y a través de la manipulación de 4 genes consiguió que las células somáticas pudieran ser células embriológicas. Bueno, de esto os hablaré, temas importantes e interesantes y que para mí aportan mucho valor al acupuntor, ¿no? Acupuntor en una acupuntura científica, claro. Luego os hablaré de la herbolaria y qué plantas van a poder ayudarnos en todo esto, ¿ok? En todo. Pues mirad, aquí hay una lista enorme de todas las plantas que hemos ido seleccionando y luego os hablaré de la acupuntura y la moxibustión y la evidencia que hay en cómo la acupuntura y la moxibustión pues puede actuar sobre el, la vejez, ¿no? El proceso del envejecimiento. Bueno, para terminar, en fórmulas asociadas a la longevidad. Es decir, una vez hemos hecho todo este trabajo, pues el alumno quiero que de alguna manera tenga la capacidad de poder enfrentarse a las enfermedades asociadas a la vejez y que tenga un conocimiento general para poder intervenir en la calidad de vida y en la nutrición de la vida, ¿no? Así que, bueno, espero que os guste. Y si queréis, este libro se va a publicar. Yo creo que en un mes estará publicado este libro. Y los que no queréis hacer la clase, pues tenéis el libro. Y los que no queréis hacer la clase ni el libro, pues me tenéis a mí en este canal para ir difundiendo toda esta información. Eh, yo lo único que os pido es, si podéis, regalarme una manita, un link, porque eso de alguna manera hace que este vídeo tenga más valor en YouTube. Y si no estáis inscritos en mi canal, pues le dais a la campanita, ¿no? Y os inscribís. Eso también me da mucho valor a mí, porque dice que me seguís y que de alguna manera eso me gusta, porque es la única forma, ¿no? de que este trabajo, ¿no? En online, pues tenga un valor. Pensar que la medicina china tenemos que tener muchos vídeos para que no piensen que la medicina china es un cuento chino, que la medicina china solamente trata de energías sutiles y que no, la medicina china es una ciencia que nos habla de genética, nos habla de todo, ¿no? Entonces, esto es bueno que se comparta, creo yo. Así que gracias y si os ha gustado este vídeo, me podéis poner cualquier comentario que es bueno para que yo también vaya eh, hablando en general. ¿Ok? Abrazo. Vamos a cortarlo aquí.